Yo Eh, tengo Estamos en otro horario. diurno. El podcast por primera vez va a ver sol. Bueno, para la gente que nos esté viendo en YouTube. Y para los que nos escuchan en Spotify, nuestra tradición como papás primerizos es grabar después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, pero ahora es de día, donde la gente de bien produce. Bueno, también es medio profético. Al octavo capítulo salió la luz. Mira, El octavo día, el día del comienzo de la creación. Como tenemos ya mucho que ejecutado. comentar. A ver, Doctor Félix, doctor. usted tiene una cita. ¿Le doy con mi cita o le da con su cita? No, la suya es más completa. Ya, voy a leer una cita, que es como que describe todo lo que nos ha hecho eh, Chile, tanto las autoridades como nosotros mismos. No es como que apuntar a alguien y apedrearlo hasta morir, sino que es como conjunto. Dice, esto está en Jeremías 22:3. Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, a los huérfanos y las viudas. No maten gente extranjera en este lugar. Dice, pero si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación. Jeremías 22, versículo 3 al 5. ¿Qué te Palabra del parece? Señor. Así es. Sí, medio en broma, miedo en serio. En broma, bueno, y en serio porque no viene de voz de otra persona y para nosotros debería ser una palabra pesada y que no se puede omitir. También por el hecho de que este es un mensaje reiterativo. O sea, Jeremías lo viene a decir después de muchos siglos en que esto se repitió una y otra vez, incluso desde la constitución de Israel como pueblo elegido. O sea, desde Éxodo que venimos viendo estas advertencias directas de parte de Dios. Eh, Y qué fuerte también que lo digas como que esto no es como para solamente para un bando o un lado de la población que ha gobernado, Mm. sino que es parte de la historia. Y es para todos nosotros, todo en cierto aspecto de nuestras vidas, ya sea hoy o ayer o mañana, caemos en algo de esto, en una especie de desidia, de ignorar voluntariamente al otro. Y eso está sumamente mal y eso trae desolación, porque si te das cuenta, dice, practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. O sea, esta época se ha caracterizado por no practicar la justicia y menos la rectitud. O, ¿Sí? o sea, o por fin denunciarla, porque he estado siempre presente en la historia, pero el tema Claro. es como cuando seriamente o desde el desenfado, la ira y la desesperación se golpea la mesa y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, pero hagamos algo. Mm. Y dice literal, no humillen ni maltraten a los extranjeros. Y eso es algo que hemos visto literal pasar. Y bajo Eh, y bajo este gobierno, pues, aterrizándolo en la contingencia, a mí me sorprende eh, no ver ya solo manifestaciones por la crisis migratoria, sino que dentro de las mismas manifestaciones se crean, ¿cómo se llama? Conflictos de una marcha en contra de la otra. El ujú. bando de los que piden que se regule, de que se haga algo al respecto de los que ya están llegando y los otros que quieren que no lleguen. Pero una cosa es protestar y otra cosa es ponerse a pelear en medio de la calle. Y no solamente en Iquique, Santiago y no me acuerdo cuál era la otra ciudad donde se dio esto, en Antofagasta, creo. Sí. Fueron No, casi simultáneos. mira, y la imagen del bronce, creo que la comentamos la semana pasada, es la quema del coche. Es como sumamente profético. ¿Sí? Mira, y dimos vuelta a la pauta. Dijimos que esto lo íbamos a tocar al final, pero parece que estamos empezando por esto. La imagen tan profética de alguien quemando un coche es como la idea del pesebre, pero al revés. La idea del pesebre, dicen algunos que nació no sé, en el medioevo, y trataba de hacer una representación de que el pesebre, aquí nacía Jesús, hacia la ciudad. Era una cuestión simbólica, profética.
Y esta idea de quemar el coche es como al revés, es como decir, aquí no van a nacer extranjeros, aquí nadie va a dar a luz, ¿cachai? Aquí no hay espacio para que un niño extranjero crezca. Y es tan fuerte esa cuestión, y Es fuerte esa interpretación. ante esa actitud, la Biblia dice, habrá desolación. O sea, no hay forma de que ese tipo de actitudes traigan otra cosa distinta a que desolación. Y hoy día estamos a puerta de una acusación constitucional contra el presidente. O sea, el país va a quedar sin cabeza. A ver, hasta hace 7 días yo lo veía así como, no, a ver, cuando salió la noticia, no me acuerdo cuándo fue, ¿Mm? escuchando a unos colegas nuestros por ahí que hablaban de que si va a haber o no. Unos eh, discípulos. uno, amén. Eh, yo lo tomaba como, no, sí, es inútil a esta altura, claro, porque uno dice tan pocos meses que le queda a Piñera, pero después dije, no, da lo mismo, o sea, si pasa esto incluso antes de que dé la banda presidencial es de una significancia simbólica importante, porque más allá de que si lo hace a última hora o no, él es poner la idea de aquí un presidente puede ser destituido. Es fuerte porque Y que la Biblia incluso la noticia que perdón la interrupción, pero sí, la noticia que te compartía a última hora anoche, que es como gente de su mismo bando que está pensando en unirse a la acusación, entonces esto es un harakiri en cuanto a, ya, esto es la idea de harakiri, esta es una deshonra, hay que, tenemos que inmolarnos, fin. yo no es por defender a esta gente, pero los que han levantado la voz ha sido gente que tiene cancha política, que ya viene de vuelta en la política. Cuando Sandón dice, no me va a temblar la mano para firmar una acusación constitucional contra Piñera, no me va a temblar la mano. Porque el loco ya viene de vuelta, fue alcalde no sé cuántas veces, es senador, ¿cachai? Ya tiene una posición de seguridad electoral, política y no me cabe duda que financiera también. Entonces él no se debe a nadie. Pero hay un séquito que dice, no, que no se puede, porque ese séquito como que está ciego, no sé si está ciego por el poder, no sé si está ciego por el dinero, pero como que les cuesta sintonizar con las demandas sociales, históricas que explotaron el 18 de octubre. Y esa es la gran diferencia en cuanto a términos de imagen política y discursiva, y también programática, entre Boric y Cast. Boric discursiva y programáticamente concilia, empatiza con las demandas históricas, y eso es lo que lo tiene más arriba en la encuesta. En cambio, Cast, por decirlo de alguna manera, la respuesta es, bueno, hagan una zanja y que la gente que trate de cruzar el país, bueno, que se caiga en esa zanja nomás. O sea, bueno, tú sabes que a mí me parecen muchas de las cosas que él dice irrisorias y no irrisorias, pero no para tomárselo en broma. Pero lo interesante de él es de que recoge algo que lamentablemente el candidato construido por el gobierno, Sichel, le faltó un poco, que es cuidarse, o sea, lo trató de tener al principio, que era como este discurso de una sola línea, o vehemente, por no decir agresivo, Mm, que es dentro de la derecha, y lo dijimos en el capítulo anterior, era lo que se necesitaba, pero lo que pasa es que cuando tú pones sobre la mesa un discurso con ese tono, tienes que haberte arreglado un poco hacia atrás para poder sostener eso. Sichel no lo hizo. Entonces, pero y es el doble filo de este candidato Cast, porque trabaja más como con esa vehemencia, con el tono que se necesita, como es la voz latifundista a la cual está exacto. acostumbrado ese sector. Pero el tema es, ¿hay trasfondo, hay espalda técnica para poder realizarlo? A mi parecer, no. Pero sí está el tono, que es como lo que se necesita. Sin fondo, pero con mucho ruido. Y apela de inmediato a las emociones más que a la idea. Entonces, pero respecto a la solución, y
Estamos volviendo al orden de la pauta original. Sí, Eh, a mí lo que yo veo es que algo es, es contraproducente dentro de la derecha, es de que, claro, como tiene una tendencia más conservadora, no le gustan las grandes reformas. Entonces, si es que toleran o condescienden a que hay que hacer ciertas reformas al sistema, es como de a poco, porque en verdad, en el fondo, ellos piensan que el sistema funciona. Es también un poco el error de, a mi parecer, de Cast. No, mm. las cosas funcionan, lo que pasa es que tener mano más dura nomás. Eh, Lo que pasa es que la izquierda lo ha hecho mal. Claro, más encima él comete errores cronológicos porque cuando él quiere echar la culpa de que en tal año se hizo tal cosa, no se acuerda de que no fue un gobierno de izquierda el que estaba ahí, sino su gobierno, porque él fue parlamentario en ese gobierno. Pero bueno, son las mentiras que habla Castro. Pero lo que quería decir es de que Sichel me parecía que tenía propuestas económicas más aterrizadas y un poco más osadas en cuanto a una auditoría y fiscalización interna al sistema como estaba funcionando desde ya, con temas de corrupción y cosas así. Y Cast, no, pues para él esto no es problema porque el sistema funciona, si lo que pasa es que otros tienen la culpa. El tema es de que las circunstancias, como casi siempre pasa en Chile, y como están también ahora mundialmente con la pandemia y otras crisis, la situación ya no está como para reformas chicas, porque las No. crisis se te acumularon y necesitan una solución inmediata. E incluso solución inmediata a temas como lo que tú dijiste al principio, que son históricas. Entonces, la derecha se tiene que abrir a la idea que es más un poco del pensamiento de izquierda a realizar reformas estructurales más profundas. El tema es, si ya no se puede esquivar la idea de que se necesitan cambios radicales o profundos que no le gusta a la derecha, es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Esto como parte, tenemos que recaudar cosas Pero es para crear curioso los porque, cambios, que es como lo que están tratando de proponer desde la derecha, o desde el otro lado, desde un punto de vista más sociológico y cultural, es tenemos que crear el ambiente y la atmósfera para el apoyo popular, para generar cambios profundos. es curioso porque el momento más revolucionario en Chile, ¿tú sabes cuál fue el momento más revolucionario en la historia de Chile? Más refundacional de la historia de Chile, la dictadura. Eso sí que fue refundacional. Pero Eso es lo que yo creo. mi lado más izquierda como que le incomoda eso. Yo haría una precisión, pero no te lo niego. Pero sí haría una precisión. Yo creo, yo te diría, es al que le funcionó más lo refundacional, porque yo siento que hubo un intento en los 60 que se empezó con Frey. De hecho, mucha gente lo criticaba en su momento de decir que era como, no es un deseo, un comunista, ¿cómo se llama? Católico, un comunista católico. Comunista, no, no, pero como disfrazado. Mm. Yo siento que la reforma agraria fue un intento, es el tema. Lo que pasa es que no le resultó quizás mucho, Sí, pero pero Pinochet teniendo el poder a cómo se lo hizo y cómo lo mantuvo, claro, a él le funcionó el tema de refundar a su versión Chile. Entonces, yo te por daría esa supuesto, precisión. pero sí, no, pero por supuesto, pero estamos hablando de los hechos. O sea, cambiar una constitución, cambiar el sistema económico, vender las empresas del Estado a privados, cambiar la sociología de la distribución de la riqueza, crear una clase media, ese es el momento para mí, por los efectos, no por las ideas, por los efectos que se pueden palpar y ver en las distintas Por eso cifras, te hacías es la el precisión. momento, sí, A él le resultó. es que le resultó a la fuerza porque tenía, todo, tenía concentrado el poder, pero más allá de cómo le resultó esta reforma. Entonces la derecha le tiene miedo a las reformas, pero resulta que gran parte, por lo menos del sector UDI, participó efectivamente en estas reformas, para el otro lado. Entonces ahora como que temen, lo que decía, no me acuerdo que un profesor decía, la derecha por el rechazo, que tiene miedo de cambiar la constitución porque estamos en un momento de violencia, pero resulta que la constitución del 80 nació de un momento de violencia. Claro. Entonces las reformas sociales
que las necesitamos, estamos en un ambiente de incertidumbre, pero resulta que en los 80, en un ambiente de mucha más incertidumbre, donde no había derecho, donde no había Estado de Derecho, sino que había una dictadura, se generaron todas estas reformas. Reforma, o bueno, lo que pasa es que es una idea que la he ido desarrollando y la tiré nomás en la columna que publiqué ayer, de que hay que hablar de revolución neoliberal. Lo que pasa es que el término no le gusta a la derecha ni a los pro dictadura, porque no, pues revolución es un término de izquierda marxista. No, súper, súper, súper Y ese es equivocado. nuestro fantasma, porque hay que evitar las revoluciones, porque las revoluciones llevan a, si no guerra civil, a violencia, represión, crisis económica profunda, sino también inflación. A ver, y por eso lo decía en la columna, amigo, todo ese listado de cosas pasó en los 80 gracias a la dictadura y gracias a las políticas neoliberales. Entonces, es una revolución, viejo. Solamente que del otro lado, porque tú tenías la arma y la fuerza, pero es una revolución y trajo hambre, y trajo desempleo, y trajo inflación. Todo lo que tú temes y que dices que el otro provoca, tú lo provocaste también. Y como tú dices, gran parte de la que después fue la derecha en los 90, o sea, parlamentaria y de partido, era la que estaba firmando acuerdos en esos tiempos. Y no Y, solo firmando acuerdos, sino que comprando empresas del Estado quebradas. El mismo yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, hay un libro muy bueno, se llama Todo sobre Julio Ponce Lerú, donde, claro, se describe el tránsito de este yerno. Se hace con una empresa de una maderera, si no mal recuerdo, y se hace millonario. otro tipo de comercio que necesita juicio. Es como, eso ya no es polvo bajo la alfombra, ya tenéis piedra y escombro bajo la alfombra, pero bueno, yo creo que eso va a reventar en algún momento. Está en crisis ahora en el sur, pero un día va a explotar eso, porque eso no es solamente el narcotráfico que se metió ahí. Hay alguien o muchas personas a las que les conviene que esto se meta Por debajo. Pero bueno, supuesto, po. Y el servicio pero, impuesto interno allá no va a pedir boleta, ¿eh? chin, chin, Y la chin. Fiscalía Nacional Económica allá no. ¿Cómo nos vamos a meter allá así? Eh, Que es, vendan madera. es como el hoyo negro comercial de Chile. Y ahí Yo toma un escuchaba, tema también como espiritual, simbólico en el tema de la madera, pero eso es para otro podcast. Pero bueno, juicio de Dios respecto a un comercio, a una cultura de comercio, y no entendiendo comercio como lo que se exporta o cómo se vende dentro de Chile, sino como comercio pensado en el concepto amplio. Y cosas que, bueno, esto se venía haciendo de antes, pero como dijimos en algún momento también cuando hablamos sobre esto de firmar una constitución y de qué forma, que instaura, o sea, como que se consolida. Algo que era parte de la cultura se consolida de forma legal en los 80 dentro de la dictadura, y antes hablábamos sobre la constitución, y que a mí me parece que consolida una cultura del doble discurso, algo que ya estaba dentro de nuestra cultura, pero lamentablemente allí se consolida de forma legal. El que está rigiendo dicta una declaración que se hace ujú, papel y se firma, y eso espiritualmente tiene un peso grave, y se ujú. instaura un doble discurso porque la constitución no se cumplía bajo ese mismo régimen a como estaba escrita. Y ahora estamos hablando en este capítulo, lo que tú estás diciendo, de que se instaura también en las sombras de todos los que estaban siendo privilegiados por la dictadura, eh, de instaurar una forma de generar comercios y lazos y contrataciones, una palabra que a muchos de mis congéneres religiosos les gusta, las contrataciones que se comienzan a consolidar debajo de al alero de la dictadura, y que después recaen en todo esto que estamos viendo ahora. Y ahí te tiro para que continúes con lo que estábamos hablando de la primera parte de la pauta. Acusación constitucional, ¿es un juicio de Dios? Yo creo que ¿Qué está yo, enjuiciando? Eso tendríamos que definir a esta altura ya. yo creo que conforme a la cita que leí en un principio, lo que se está enjuiciando es no andar en derecho y en rectitud.
¿ya? No hacer misericordia con el extranjero, con la viuda y con el huérfano. Más allá de cuestiones específicas, hay cuestiones claves que tienen que hacer los países. Los países también tienen historia, los países también tienen un corazón y los países también tienen pecados. Y Mm. muchos de ellos son pecados generacionales, ¿ya? Y cuando yo no trato los pecados generacionales, cuando yo no entro a picar, y cuando un gobierno no entra a picar en lo que le está doliendo al país, eso se le va a ir en contra tarde o temprano, tarde o temprano. Mm. Entonces es como en Apocalipsis, cuando la copa ya está como rebosando y las copas de la maldad, no recuerdo bien la cita específica, pero como que ya es demasiada la maldad, se va a rebalsar la copa. Y eso es lo que está pasando. No solamente por la corrupción, no hacer derecho, no hacer justicia. Mira, te voy a leer algo. ENAP vende el kilo de gas licuado puesto en San Fernando a 566 pesos. En invierno, un balón de 15 kilos cuesta 8.340. 8.340. Pero Abastible, Gasco y Lipigas llegan a cobrar 21.500 por el mismo balón de 15 kilos. O sea, 8.340 versus 21.500 aproximadamente. Casi el triple. A todo esto por la demanda o la posible apertura de la carpeta de investigación de la Fiscalía Nacional Económica en contra de Gasco, Lipigas y Abastible de posible colusión. Porque uno dice, no, si hay inflación. Sí, hay inflación, pero ¿cómo podemos distinguir la inflación a que en realidad se están coludiendo y subiendo artificialmente los precios, pasando a llevar la ley de la oferta y la demanda? Entonces, todas esas cosas se están acumulando y tú dime por qué explotó en este gobierno. Ah, ya, eso es una cuestión que no me voy a atrever a decir. Pero todas las cosas están explotando y están llevando Yo me a atrevo, que, hermano. ya, Déjeme el fierro caliente a mí. todas esas cosas están concluyendo, decantando en que estemos en la situación en la que estamos. Sí, bueno, siempre he arriesgado tratar de hacer como una conclusión en cuanto a causa y efecto. Lo que el fierro caliente lo tomo y digo, ¿por qué le cae este? Porque fue este presidente y fue su generación a la cual digamos, creemos mucho por cosas que se recibieron y que muchos están enterados, se le abrió una puerta para poder reformar y cambiar ciertas cosas. Y no lo hizo. Y no estamos hablando así como de matrimonio igualitario, aborto. A ver, hermano, eso está bien. Pero le cuento de que esa es una discusión que en el continente americano está llevado a cabo desde hace más de 60 años. Estamos hablando de algo un poco más local. Ese tema pasa por todos lados. Mm, Estamos hablando de que y que son representantes, es decir, a ver, nos guste o no, son ellos. Ellos eran los que estaban bajo esta sombra de la dictadura, quizás también con ideas democráticas, según ellos, pero de alguna forma reciben esta responsabilidad porque además eran los que, era como, mijo, yo sé que usted está haciendo tratos medios truchos, perdón el modismo para quienes nos están escuchando fuera de Chile, medios torcidos. eh, eh, Le voy a dar una puerta de oportunidad para que usted cambie estas cosas. Esto no está mm, bien, mm, cámbielo. Le doy este plazo de tiempo para que usted lo haga, porque tampoco, mm, yo a mi parecer y la de muchos, creo que cuando Dios abre puertas para naciones, no son tiempos como el rato chileno, como es una abstracción. No, espérate un ratito, y tú no sabías en qué, para el extranjero que ha llegado a nuestra nación, sabe de que la palabra rato tiene una implicancia muy abstracta y cuántica. Puede ser un ratito, pueden ser 5 segundos, como pueden ser 10 años, pero para el Señor no es así. Eh, Ahí tiene un reloj de arena. ¿Por qué? No es porque sea alguien como estricto y anda que lo hace por capricho, sino porque, y un poco ahí haciendo el enlace con tu cita, es porque mientras tú te demoras, hay otras personas que están siendo afectadas.
Así es. Están sufriendo. Están sufriendo y están vulnerables y tú te deberías ocupar de eso, porque mientras tú estás ocupado de tu macroeconomía, tendrías que saber de que abajo hay gente que está esperando poder recibir al menos algo de beneficio de lo que tú estás armando acá arriba, o de lo que tú Lo- el- amarraste cuando la dictadura te estaba cubriendo las espaldas. Entonces, usted tiene una ventana de tiempo para que usted regule todo esto. A ver, y pueden ocurrir desastres que afecten a toda la nación o a gran parte de la nación, desastres naturales, que también pueden ser la oportunidad en cuanto desde esa necesidad de decir, bueno, ¿sabes qué? No sé, es como chocaron en la muralla de mi casa. Voy a poner un ejemplo cotidiano. Se derrumbó una parte importante de la construcción de mi casa. Quizás entonces, ahora que hay que levantarla, quizás podría ser la oportunidad de hacer una reparación un poco más general, por aprovechando de que supuesto. lamentablemente se cayó una gran parte de mi casa. Y Eh, evitar que vuelvan a chocarla y colocar una barrera delante del además, muro. y eso no se hizo. Es lo que está pasando, lo que profetizó Alberto Mayol en su discurso del 2011, que yo no tenía idea, pero me enteré que lo despreciaban bastante. En su tiempo Por su sí. origen, sí, no lo consideraban un interlocutor válido. Y él dice, Chile ha estado preocupado durante varias décadas de producir una economía, pero no de construir una sociedad. Esto fue en el 2011. Y, y Mayol fue uno de los que profetizó o anticipó la crisis del modelo, el estallido. Y uno lo ve de una manera tan racional y es tan lógico que si hay narcotráfico en el sur o si hay problemas de migración desde hace mucho tiempo, no es ahora, lo lógico, lo racional es que uno, como tú decís, levante un muro y ponga una barrera. No, o sea, no estamos hablando de bloqueo a los No, inmigrantes, sino sí, que se entienda. de poder de poner en orden la casa, de decir, ¿sabes qué? Y además necesitamos el dinero para la reparación. Se está filtrando por corrupción y por tratos de colusiones que están afectando a los que viven dentro de la casa. Necesitamos ordenar esto, porque además se nos están viniendo crisis una tras otra. Entonces necesitamos Ujú. tener una espalda financiera, por así decirlo, y de recursos para poder hacer frente a esto que se está viniendo. A ver, por ejemplo, lo de la crisis hídrica, esto se viene hablando desde hace muchísimo tiempo y ahora es un tema. Está explotando. Es que por no hacerse cargo de las cosas, y básicamente es por no hacer derecho y no hacer las cosas con rectitud. Y estamos hablando de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque se ha cuidado más la construcción de una economía y no hay una idea de país, no hay una idea de construcción sociocultural de lo que queremos ser como país y para dónde vamos como país. No existe. Y yo creo que en la historia de Chile ha existido muy pocas veces y las veces que ha existido no ha sido algo propiamente de la derecha o de la izquierda, pero sí han habido presidentes que tú decís, wow, la tenía más o menos clara, ¿ya? Sí. Y la teníamos como, básicamente sabíamos para dónde íbamos, más o menos. Pero en esos momentos de abundancia en Chile se da lo que se conoce como la enfermedad o el síndrome holandés, en donde, en donde somos tan dependientes de una sola cosa que esa dependencia, cuando esa riqueza se acaba, por ejemplo el salitre o por ejemplo el cobre, no tenemos, no tenemos nada más que hacer. Bueno, O sea, nosotros no somos diferentes a los países que exportan solo materias primas. Nosotros exportamos cobre, madera, fruta. No exportamos tecnología, no exportamos productos procesados. No tenemos una capacidad, nosotros vivimos todavía en los años 60. o me aventuraría mucho más atrás. Hay un historiador que a los historiadores no le gusta, y le entiendo, Sergio Villalobos, pero incluso leyendo a un historiador como él, que escribe textos que han sido, no digo básicos, pero esenciales para la escolaridad, y él mismo lo dice, o sea, estamos hablando de un tema que arrastra a Chile desde la colonia, entonces, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que entiendas de cómo poder expandir tus recursos, o sea, no expandirlos solamente, sino como valorarlos?
valorarlos. O ser un poco más independiente respecto a mercados de que no, tú no tienes la exclusiva. O sea, si yo exporto ciertas semillas, y esto ha pasado desde la colonia, tienes que saber de que hay otros países que lo hacen a gran escala y mejor que tú. Entonces, cambia el recurso, cambia eso. Bueno, ese es otro tema. Mm. Pero a mí me llama la atención, y lo comentaba en la columna, de que se juntara en menos de una semana tantos temas que tienen que ver con el comercio, la forma de hacer contrataciones. Y de que cuando tú haces eso, no solamente es como corrupción, como una abstracción, sino cuando hablamos de corrupción en estos ámbitos, es de que tú estás privando de ciertos beneficios a los que debería caerle algo de lo que se comercializa. Por eso también, y aquí tengo el comentario gratuito, pero me parece necesario hacia adelante, que al menos en mi postura, no te voy a meter en esto, me hago cargo de mis palabras, solamente la estúpida idea libertaria de que el impuesto es un robo. El impuesto es alguna forma de justicia que se hace en el sistema para que poder recaudar algo para poder beneficiar a otros. Y eso, hermanito, que le gusta el libertarianismo, si usted no entiende eso, entonces parece que usted no ha leído el Pentateuco en cuanto se ponen normas de recaudación para poder tener un fondo en el cual dar ayuda a los que están vulnerados. Entonces, ¿es un juicio? ¿Es posible de que pueda, en algún momento era irrisorio pensar en una acusación constitucional al presidente, al segunda vez, y eso quiero recalcarlo, segunda vez Mm. presidente de Chile, eh, y después en un par de días se vio de que no, puede ser serio esto, y que más encima gente de su propio bando puede apoyar la acusación. Desde ahí, como la punta del iceberg de la injusticia hacia abajo, las mismas colusiones, lo que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica, etcétera. Y además a nivel mundial, o sea, es como, no es algo solamente que le pasa a Chile. Entonces, atiende una alarma que yo siento que se encendió y se escuchó en todo el mundo. Entonces, no quiero sonar apocalíptico, sino es que cuando algo es mundial es porque de verdad no tienes cómo escapar al llamado de atención. Eso es Mm. como el énfasis que quiero darle. Mm. Ahora, no sé si hay algo más que agregar a eso de la reflexión, de pensar de que ha llegado una hora de juicio respecto a temas de contrataciones y comercio, y que Ujú. puede ser de largo, porque yo creo que no es como categórico ahora, sino como que al empezar a caer cabezas en ese ámbito, en estas fechas, se abre un tiempo de juicio hacia ese sector, porque por más que, por ejemplo, imagínate que se termine destituyendo a Piñera, por ejemplo, eh, hay todavía muchos temas pendientes y lo que hablábamos antes, que este como punto ciego o hoyo negro que existe lamentablemente en el sur de Chile, también Mm. es como el síntoma de todo esto, porque eso no se puede dar sin una cultura que permita que exista ahora ese hoyo negro de comercio de madera. Es que mira, voy a hacer, me la voy a jugar, me voy a subir a la tabla de surf y voy a tratar de surfear una ola. Cuando se establece el pacto entre Jehová y los judíos, llegan a un acuerdo y le dicen, ¿saben qué? Su naturaleza es sumamente pecaminosa y, y están así por la caída original. Pero nosotros vamos a hacer un acuerdo para que ustedes no sean consumidos por mi furor. Y ese acuerdo es que ustedes van a colocar en un chivo o en algún ser viviente, van a depositar la maldad. Y ese ser viviente va a recibir toda la maldad y yo voy a juzgar la maldad allí, ¿cierto? En vez de a ustedes, En vez de a ustedes. como una Et- tregua. Claro, entonces oraban, corrígeme si me equivoco, oraban, depositaban la maldad acá y ese animal o ese chivo se iba, ¿cierto? Del campamento. Ujú. Y se purgaba el pecado.
de la Claro, comunidad. claro. Lo que pasa ahí, la observación, y también quizás para el que nos escucha y que no está al tanto un poco de esto o no cree en nuestra religión y está simplemente por algún tipo de simpatía escuchando, ¿no? O La idea, lástima. claro, la idea no es de que, ya, bueno, se fue el chivo con nuestros pecados y pensará más de alguno que no cree en nuestra religión, por así decirlo, ¿qué hechicería es esa? Como que piensan que mágicamente mis pecados y culpas se traspasaron a un pobre ser al cual Claro, le ponen unas manos y dicen unas palabras raras y se va, sino como el sentir, que eso es lo que pasa también con esto de acostumbrarse y a tolerar un poco las actitudes pecaminosas. la forma de evadir responsabilidad humana. Claro. Que cuando tú Pero deja, ves a ese pobre animal alejarse hacia la lontananza desértica, es decir, chuta, eh, ese animal pudimos haber sido nosotros. exacto, Gracias Dios, porque tú, no nos de los consumiste. seres que tú creaste, nos permitiste por un breve tiempo, de aquí hasta que se cumpla la promesa del Mesías, de que un animal, otra vida de tu creación, se lleve lo que nosotros deberíamos pagar. Pero eso es como, por eso decía una tregua, esto es por un tiempo. Y es para que mejoren. O sea, claro, en eso que yo miro, digo, eso podríamos ser nosotros, yo debería hacer conciencia de que en lo posible yo debería evitar llegar a esta situación. Exacto, ya, entonces estamos ahí. Esta es la idea, este es el pacto. Entonces, ante tanta maldad, explota el 18 de octubre, ¿ya? Y es tanto el pecado, que muchos incluso dijeron que iban a atacar la moneda y que el helicóptero estaba listo para llevarse al presidente Piñera, porque la moneda iba a ser atacada. Así, ese, O sea, si pensamos y- en la efectividad de nuestras fuerzas de orden y militares, es lo que debía pasar. Po. O sea, tenían que estar claro, listos. tenían que estar listos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dicen, tomen la constitución. Vamos a depositar todo nuestro pecado en la constitución y que la constitución reciba la maldad. ¿Qué quiere Interesante. hacer el pueblo con la constitución? La queremos cambiar, por supuesto. Matamos esta constitución y tenemos una nueva constitución. Se purgó el estallido y el estallido muere con la nueva constitución y con los nuevos constituyentes de la lista del pueblo y mucha gente independiente. Y ahí paró un poquito. Pero resulta que había más pecado. Y ahora el pecado, ¿qué es lo que hace? La élite económica dicen, bueno, tomen a Piñera. Tomen a Piñera. Pongan el pecado sobre él y que él pague el pecado. Pero ¿quién está haciendo el movimiento? ¿Quién es la fuente del pecado? ¿Quién está siendo de La élite sacerdote? ¿Estás diciendo ¿Quién está tú? haciendo el sacerdote? La élite económica. Es ellos lo que no quieren entender o no quieren caer en cuenta de que no necesariamente porque sea legal es justo y es conforme a derecho. Y no necesariamente porque sea legal va a producir un bien al país. ¿Me doy a entender? O sea, es la excusa siempre de que cuando sale alguien importante, tanto como el presidente, por ejemplo, y sale cuestionado, es lo que siempre dicen. No, pero si esto fue legal. Legal no quiere decir, o sea, dentro de los términos humanos. Legal no quiere decir ser correcto. De hecho, incluso me aventuraría más solamente como legal en términos humanos. Sí. De esa cita que te compartí hace un tiempo de este interesante filósofo y teólogo Hans Hinkelamert, que dice, se puede pecar cumpliendo la ley. Y él está hablando de la ley mosaica. Mm. Sí, pues se puede pecar cumpliendo la ley. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tú no entiendes el corazón por el cual surgió la ley. Claro, el espíritu de la ley, como se dice en en el derecho. Entonces, ¿qué otros sacrificios necesitamos? ¿Ah? El chivo expiatorio fue la constitución, ahora el chivo expiatorio parece que va a ser el presidente. O sea, son figuras fundamentales de la república. Lo que pasa es que Y ojo, la corrupción del corazón humano, volviendo a la figura del chivo expiatorio, eh, es de que se acostumbre a que la culpa queda en otro. Cuando esto es un reflejo, viejo, esto es para exacto. recordarte que este podría ser tú. Entonces,
recordando un poco la idea también de René Girard, el chivo expiatorio, no es solamente de pensar de, él tiene la culpa. Entonces, aquí lo malo es que se pervierte la idea de chivo expiatorio y yo comienzo a crear culpables fuera de mí. Y el peligro, y que es, a ver, es el doble filo siempre de estas crisis, es que, por ejemplo, ahora no, la culpa tienen lo tienen los inmigrantes, la culpa lo Mm. tienen los narcos, que efectivamente a ver, los narcos tienen culpa de los hechos que acontecen, pero ellos no tendrían un espacio para que pudieran hacer lo que están haciendo, si no, y tenemos que ver las responsabilidades hacia atrás. Empezar a echarle la culpa a otros cuando no inspecciono mi propio corazón, mi propio comportamiento. ¿Qué otros sacrificios necesitamos para que los que realmente tienen que arrepentirse, entendido como cambio de mentalidad, lo hagan? Parece que no es suficiente entregar la Constitución, parece que no es suficiente que destituyan al presidente, parece que no es suficiente el narcotráfico, Es que parece que no es suficiente. es que no es suficiente cuando se lo lee como algo, no sé si la palabra correcta, eventual, sino de que se ponga como regla, de decir, a ver, podemos hacer una inspección y juicio a todas estas personas que han incurrido en corrupción comercial, pero que se anuncie a la nación de que esto queda como una regla. O sea, esto no es para ellos y aquí murió, sino esto ya se toma como ¿cómo decirlo? Como una práctica a la cual también como una señal simbólica Mm. de que, Por eso, sí. ojo, esto ya se instauró y se puede volver a hacer una y otra vez con quienes tenga que ser hecha, incluso desde el presidente hacia abajo. Y no solamente como presidente, sino como la figura de negocios y empresarial que él significa. Si él cae, todos pueden caer. De hecho, dentro de los Pandora Papers estaba hasta Luxich. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es de que esto no sea como algo eventual, sino como una regla Mm. de que efectivamente este tipo de auditorías, de inspección, va a ser algo que se va a hacer constantemente y con quien sea. Yo creo Mira, que es muy, sí. como cuando se instala dentro del sistema como algo que opera constantemente, no como algo Eh, accidental. es muy profético, es muy onda mesiánico, porque cuando Jesús viene y dice, vosotros habéis oído que el que fornicara con la mujer del prójimo estaría pecando. Mas yo os digo que aquel que piensa en su corazón en fornicar con ella, ya está fornicando. Entonces, el estándar se eleva mucho. Entonces, yo espero que la nueva constitución diga aquellos que cometen fraude al fisco o cohecho o, o cualquier cosa, diga aquellos que levanten indicios o levanten sospechas, siquiera de cierta práctica que no esté conforme al derecho, van a ser castigados. O sea, es subir el estándar, no sé si moral es la palabra, pero es subir el estándar de conducta. Mm. O cuando tú ves y dices, bueno, no, pues que fuimos a hacer negocio allá y las vírgenes porque, bueno, está claro que se fueran a hacer negocio allá porque te ahorráis plata. Y esa es plata que debería estar dentro de las arcas fiscales. Ay, No, no, pero es tampoco que, estamos hablando de que se ahorran una plata que les va a doler. Si estamos hablando de, o sea, en porcentaje puede ser una suma considerable, pero no es algo que le afecte su economía. Entonces, no, como es la avaricia simplemente. y lo más curioso es que yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué existen estos paraísos fiscales? Bueno, veamos a quién pertenecen estos paraísos fiscales. ¿Ustedes creen que le pertenecen a Panamá? Claro. No, estos paraísos fiscales son de los imperios. El imperio británico, el imperio gringo. Eh, una vez un profesor me dijo, ¿tú sabes por qué Suiza es tan buen país? Yo le dije, no, porque las instituciones funcionan y las cosas hacen bien. Me dijo, no, básicamente porque ahí los millonarios tienen su plata. Y los millonarios quieren que su plata esté segura y para tener su plata segura tienen que hacer que el país no tenga revolución, no tenga agitaciones.
Y es por eso que Suiza funciona tan bien. Y yo quedé pensando, tiene razón, tiene Los otros razón. factores que se mueven ahí, no sé si cerrando o no sé si haciendo el puente, me gustaría compartir la cita de Ezequiel. Hice referencia a esta cita en la columna, pero por el espacio de la columna no lo leí completo, pero es interesante Seguimos lo con que, los profetas. sí, interesante lo que dice Ezequiel 29:18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército prestara un arduo servicio contra Tiro. Causó calvez a toda cabeza y toda espalda fue despedazada. Sin embargo, no tuvo remuneración en Tiro, ni tampoco su ejército por el servicio que prestó contra ella. ¿Servicio a quién? A Dios. ¡Oh, Sí. qué raro! Así que, así dice Adonai Yahvé. He aquí yo doy la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Ya. quien expoliará su botín y arrebatará su presa, y eso será la paga para su ejército. Recompensa por su servicio con que sirvió contra Tiro. Le he dado la tierra de Egipto, dice Adonai Yahvé. Egipto, Recibe Frente Amplio. eh, Egipto es la prenda. ¿Y qué es Egipto? Es los La sistemas administración del Estado. y los sistemas de esclavitud. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor, un babilónico, que no entró en negocios, no tomó botín de Tiro, que es el comercio injusto o corrupto? Con eso yo creo que cierro y podríamos tomarlo más adelante porque me gustaría volver a esta cita y a la tuya, a lo que vaya avanzando esto de el juicio constitucional, etcétera. No sé cuánto tiempo, Eh, no nos eh, queda mucho, pero al menos que pudieras decirnos, bueno, y yo te hago el puente acá, dentro de todo este escenario que ya hemos hablado, ¿en qué tierra entran los candidatos evangélicos? los candidatos evangélicos están más bien ligados al movimiento eh, libertario, yo diría. ¿Ya? Como te decía en anteriores capítulos, Cast ha sido uno de los pocos que ha tomado en serio a los canutos en cuanto No al tomándola en cupo, serio. no tomándolo en Letra serio chica. porque sabe y entiende que los movimientos libertarios, por lo menos en Latinoamérica, necesitan un acople con el mundo evangélico. ¿Ya? Necesitan un acople. O sea, el narcotraficante necesita, el gran narco necesita el microtráfico. Y para el microtráfico tiene que ubicar al soldado que conoce la población, que conoce a los adictos de la población y que conoce dónde distribuir el panfleto, dónde distribuir la droga. ¿Ya? El mundo evangélico sabe dónde está la comunidad votante. El mundo evangélico sabe dónde ir a entregar el volante, sabe dónde ir a vender el producto. ¿Por qué? Porque vive ahí. Qué fuerte analogía. Los pastores serían los soldados de Cast en esta lógica de narcotráfico. Mira, Digámoslo por su palabra, esa es la analogía que estoy haciendo. yo creo que sí, porque a ver, ¿cómo llega Cast a la población? ¿Qué le hace el nexo? O O sea, yo ¿cómo? te esfuerzo un poco para acelerar un poco esta exposición. El número mayoritario que estamos hablando de candidatos, ¿de dónde es? Del sur. Distrito 20, Distrito 26, Biobío, los lagos, los ríos, donde se concentra la mayor cantidad de población evangélica pentecostal, que son los que surgen de esta Iglesia Nacional Pentecostal. Los pentecostales más tradicionales, porque los neopentecostales, debido a los índices de educación o los índices de cambios culturales, como que están ¿Más hacia el centro? divididos más hacia el centro. Y claro, E también más incluso, divididos. No tienen una red claro, muy consolidada de asociación, no, qué o sé yo. sea, incluso hacia la izquierda, pero bueno, claro, Kast entiende esto y necesita llegar a la población. Así como Piñera una vez cuando fue a Puente Alto a inaugurar unas casas, y o sea, una cuestión muy profética, yo escribí de esto, en donde están sobre las ruinas de las casas
mal hechas por el gobierno anterior, y él se sube y se cae. No sé si te acuerdas cuando Piñera se cae y Ya, se resbala sí, sobre una ruina. Y Codina lo recoge, el alcalde de Puente Alto. sí, me gusta esa Y, lectura. y es una cuestión muy, muy profética porque el que representa al pueblo verdaderamente no era Piñera, porque no viene el que representa al pueblo es Codina, que trabajó de bombero en la COPEC, un Mm. uruguayo que llegó sin nada acá a Chile, pero que entendió la lectura y que pertenece al pueblo. Entonces, cada representación de poder necesita una articulación. Incluso Dios necesitó a Jesús para acercarse a la humanidad. Entonces, Cas necesita acercarse desesperadamente a una población evangélica que está divorciada o que está Aclarar que la analogía es viuda. solamente de función, no es que No, Cast claro. sea Dios, pero es que entendemos de que Pero ojo que le las dicen cosas en God la, Emperor. en la naturaleza humana funcionan así, es como, esa es la función, yo tengo un extremo y necesito conectarme con el otro, tiene que haber un intermediario. Claro, entonces los pastores, y porque se están candidatando muchos pastores, Mm. saben a dónde ir a dejar la droga y saben que esa persona la va a consumir, ¿ya? Y el hecho de que sea un pastor el que va a dejar la droga o el panfleto tiene una doble significación porque el pastor es una figura de autoridad. Quiero meter otro factor más que me parece muy interesante también dentro de esta lectura, que es algo que conversamos anoche. Eh, y que esa influencia pastoral y que es útil para este líder es Fines porque también electorales. porque tienen también una lógica, y ahí quiero poner este concepto, tiene una lógica pontificia de Ujú, verticalidad en la cultura que tienen como comunidades. ujú. No, por supuesto, por supuesto. O sea, cuando tú eres un antropólogo y vas a una isla y no conoces los aborígenes de la isla, tú vas al líder y tú tratas de llegar a un acuerdo con el líder y dices, ¿sabes qué? Quiero estudiar esto, permíteme vivir en tu choza, Y porque la permíteme que te palabra dé de iglesia. ese líder, y por eso lo de pontificio, la palabra de ese líder es regla. Por supuesto, por supuesto. Y si el líder dice, mira, vamos a recibir a esta persona, y mira, yo creo que es muy positivo que ustedes voten por él, porque él representa los valores y no sé qué, eh, y la gente va a creer, ¿ya? Pero yo me refiero a las iglesias pentecostales nacionales, a las que funcionan a la antigua, ¿ya? En esas iglesias no hay un cuestionamiento. Entonces, cuando yo veo a los candidatos evangélicos candidatearse y son pastores y a defender ideas que quizá ellos nunca pensaron, sino que vienen en esta... Yo de verdad que veo al gran narcotraficante contratando soldados, Mm. ¿ya? Bueno, y Y también ojo, la analogía me parece buena porque, como yo te he dicho, y me voy convenciendo cada vez más, lamentablemente, y ahí, aquí tiro la crítica, es, a ver, eh, cómo el ejemplo brasileño no nos enseña lo que significa en la movida de Cast. Yo veo en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas en Cast a este Bolsonaro. Mucha vehemencia, mucha dureza en sus palabras, ironía, bla, bla. Y puede tener todo el temple que uno quisiera y la dureza que uno quisiera, pero como lo dije en un principio, esas ideas no tienen no tienen un fondo de recursos. Entonces, cuando tú llegas al gobierno de esa forma, vendiendo un discurso que se incinera fácilmente, y lo hemos visto cuando han entrado a analizar el programa de Cast, se incinera fácilmente el programa, no tiene fondo, está levantado a puro hombres de paja, me refiero a la figura retórica y de ujú, lucha de lógica, se te empieza a desmoronar. Entonces, ¿cómo ver sistemáticamente, no el discurso caricaturizado de Bolsonaro, sino lo que fue él como efecto en Brasil? ¿Cómo el ejemplo de Brasil no nos significa algo en lo que está pasando acá, claro, al modo chileno, pero que es muy similar? ¿Cómo ese ejemplo no nos da como, eh, cómo no nos confronta? y con un Brasil quizás con índices de educación en el pueblo evangélico mayores a los que tenemos nosotros, y con un estándar de vida evangélico, no sé si mejor o peor, Y con llegada pero comunicacional mucho más abarcante que la que existe acá. O sea, de hecho acá no existe la que está allá. Entonces, ¿cómo no es no, por un supuesto. ejemplo de alarma, de decir, bueno, cómo prevenirlo? Bueno, la naturaleza humana es así.
No, y aparte que viene, o sea, viene Lula, eh, un sindicalista, luego Dilma, que es como quien recibe la estafeta o el testimonio de él, y básicamente decanta en un candidato que es lo opuesto a ellos. Y todo esto, ese demonio que ellos levantan, bueno, concedámosle el argumento de que es que esta es la lucha contra la izquierda. Y muchos de esos candidatos evangélicos, porque conozco a un par, lamentablemente, eh, van a decir, sí, porque esa es la lucha del cristiano, irse en contra de la izquierda para que ellos no lleguen al gobierno o No, sacarlos del sistema de lo que ellos han construido. Tendríamos que decirle, pero a ver, lo que está pasando ahora en las calles de Brasil es lo mismo, tú construiste o ayudas a alimentar, si te doy el argumento, tú ayudaste a alimentar ese demonio. Entonces, creo que ese no es tampoco la salida. Es el hombre de paja del discurso libertario conservador de Cast. Es como, y es lo que alimenta incluso a gente que a regañadientes quiere votar por él por no votar por Sichel, que ha levantado demasiada sospecha y desconfianza. Lo están haciendo a regañadientes solamente alentados por ese discurso. Es el frontis de la candidatura de Cast, ir en contra de la izquierda radicalizada. es Pero que, eso es como es no ver, y rescato ahí de nuevo, porque siento que es muy atingente, la cita que diste al principio, es no ver el fondo del problema. Y no, el pues fondo el del fondo no problema es la tampoco es izquierda. hacer una zanja. Hermano, cómo apoyar a un candidato y con esto las dos primeras partes de la pauta, ¿cómo puedes apoyar a un candidato que tiene esas normas? Es cierto que hay una crisis, pero la crisis no se resuelve a, tapándose los ojos y poniendo una regla dura de decir ya todos. Pero ¿qué pasa con los que han regularizado su papel? No, ellos también vienen con la hoja manchada, pero muchos de los que vienen se los toma como con antecedentes criminales. El antecedente criminal no es solamente el que efectivamente fue un criminal en su país de origen, sino de que se lo criminaliza aquí por llegar de ilegal. Y para ese caso también hay que echarlo, o no te importa, o hacer lo que hicieron ahora en Iquique, que era como desalojar, pero sin darle un lugar de Claro, acogida, es como salgan de aquí, pero claro. es como, perdón la analogía, pero es simplemente una Mm, cuestión física. Yo barro la basura, pero al barrerla la estoy tirando hacia otro lado. exacto. Eh, Es que es lo que se hace con todo. Es lo que se hace con todo hoy en no es día. O que esto sea, me molesta y sacudo esto y todo lo que está aquí encima que me molestaba lo tiro para otro lado. Y otro tendrá que hacerse cargo de eso, sí, pero eso no se hace así. Tú tienes que es que encargarte de estas personas y darle, a ver, es difícil levantar un lugar de acogida, pero tienes que hacerlo. Ese es tu problema ahora. Bueno, es que eso es lo que está pasando, Félix, desde la transición. El problema de la educación es un problema de que viene de la transición. El problema de la salud es un problema que viene de la transición. El problema de la Araucanía es un problema que viene del año 1600. Todos los problemas, todos los gobiernos lo que hacen es pasar el problema al otro gobierno, pasar el problema al otro gobierno y pasar el problema al otro gobierno. Entonces nosotros como evangélicos no tenemos que ser tan tontos de ponernos la armadura de Saúl, eh, porque nos es un peso que no nos corresponde llevar. A nosotros Dios nos dio armas espirituales. ni siquiera un peso, es como la talla no te da. Entonces, cuando tú te quieras mover, te vas a sentir torpe porque no está ajustada a ti. Eh, Ni Pastores, siquiera es porque te ustedes son, pese de que no es de para tu fuerza, sino tampoco no te da la talla, entonces te vayas a sentir torpe porque estás usando una vestimenta que te queda incluso como grande porque no está ajustada a ti. los pastores acá en Chile están entrenados para usar la onda y para usar la piedra. No puedo usar una mega espada y para ponerse un terno y sacarse una foto y decir, vamos contra la izquierda. Porque ese es el eslogan. Eh, ¿Cómo decirlo? Es como el oro de los tontos, es el señuelo, es poner una luz muy fuerte acá, como una bengala, y tener tu mirada fija allá, mientras están pasando cosas aquí, que es como de lo que verdaderamente deberías estar ocupado. Eh,
No sé si con esto ya pasamos a la otra parte, porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero de verdad a mí me llama la atención de decir, bueno, tomando, tomando la primera cita, cómo hay cristianos, y yo con esto me hago cargo de mi opinión, es mi opinión, cómo hay cristianos que apoyan a Kast. Y yo con esto no digo de que Sichel es la salida, o Proboste, o Boric, sino que estoy diciendo en ese punto en específico, ¿cómo caen tan bajo? Porque además, a ver, otra cosa respecto al programa de Kast. Una cosa es que yo suene muy elocuente y duro, y tal vez yo no voy a lo que dice con dureza, sino que tal vez lo que se necesita también es efectivamente ser firme y duro respecto a situaciones en que ya no tiene que, como se dice, temblar la mano. Está bien, porque estamos en tiempos críticos y en tiempos críticos de repente hay que tomar decisiones firmes, Sí, no sí, duras, sí, pero sí. firmes, Sí. ¿ya? ¿Ok? Concedamos que es el tono que se requiere para cualquiera de los gobernantes que salga, de cualquier partido y coalición. El tema es, pero la forma en que tú lo harás, ¿se sostiene? No, no se sostiene, porque si tomamos, por ejemplo, del programa, y con esto estoy diciendo que tal vez ninguno de los programas de ningún candidato es perfecto y tal vez nunca lo va a hacer en la historia de la humanidad caída, pero si yo tomo el programa de Cast, no se sostiene ni económicamente, y si llegase a él a tomar las medidas que quiere tomar respecto a los inmigrantes, que es una población que tú tienes que acoger y tratar de forma digna, y no porque lo dice la izquierda o el neomarxismo, sino porque lo dice la Biblia, Ujú. eh, lo que va a resultar es de que tal vez por un tiempo vas a tener una, comillas, solución, pero tú mismo vas a estar radicalizando la sociedad para que luego se te levante con protestas incluso mucho más fuertes de las que se dieron en Estados Unidos y se están dando ahora en Brasil y que ya se están dando acá en Chile, como las manifestaciones que se dieron el otro día en la que hubo peleas entre personas que están a favor de que se haga algo con los migrantes a favor de ellos y los que están en contra de que se hagan medidas en contra de ellos. Entonces, yo con esto tampoco santifico a los migrantes, pero cuando es un tema, tú tienes que hacerlo con, solucionarlo con dignidad para ambas partes, para los locales, que ahora somos locales, alguna vez no lo fuimos, y para con ellos. Y eso es porque te lo demanda tu Dios. No, no te lo está diciendo, no te lo está diciendo nadie, es Dios mismo. No es un discurso de neomarxista, neomarxista si es que eso existe. Es Dios que te está hablando, trátalos con dignidad. Entonces, no, de ahí, ya, ahí no entiendo. No entiendo Mira, cómo es que se seducen con este farsante. no nos sintamos obligados a votar por uno. O sea, la democracia también está en no votar, que es votar por ninguno. O sea, no es, o sea, sí, hay una responsabilidad, pero yo no me tengo por qué votar por el menos malo, o sea, ya basta de eso. O, Yo, o, o, yo, si, o, yo- si, o si lo va a hacer, a ver, incluso concedamos de que sí, por muchos otros aspectos, ellos quieren, imagínate que salga Kast de presidente, o que él consolide de verdad un movimiento político que tenga cada vez más arrastre es electoral que es lo que se viene, Félix. y que podría ser el candidato para el subsiguiente gobierno. De que, a ver, bueno hermano, respeto su decisión, pero sea una voz crítica y fuerte respecto a temas bíblicos en contra de cosas que van a estar muy mal dentro de su coalición, porque todas las coaliciones tienen algo malo. El tema es, hermano, si usted se va a meter a la izquierda, si usted se va a meter a la derecha, si se va a meter, Eso, usted sea una voz crítica exacto, dentro, obviamente apoyando las cosas que tienen que ver con afinidad y por eso por está ahí supuesto. en esa coalición, pero sea una voz crítica respecto a cosas que ya no le pide el caudillo o el líder de arriba, sino lo que le demanda su Dios. Por supuesto, por supuesto. O sea, no necesitamos candidatos, no necesitamos evangélicos en la política, necesitamos voces proféticas en la política. Y si yo apoyo a Kast, o apoyo a Boric, o apoyo a Sichel, o a Proboste, y me meto al partido, como tú decís, yo me voy a meter a representar lo que Dios me demanda, que es lo justo, y lo que es el derecho, y lo que es lo recto. Y yo, si yo me meto ahí, yo voy a ser esa voz que denuncie eso.
No voy a ser un títere del partido, no voy a ser un soldado para distribuir panfletos, Mm. ni para predicar sobre un movimiento. Lo que yo voy a hacer, voy a militar, perfecto, militan republicanos. Y hay muchos hermanos, conocidos míos, incluso muy conocidos míos, que están militando. Perfecto, te aplaudo. ¿Sabes por qué? Porque fuiste valiente. Y sabían que muchos te iban a criticar, pero igual lo hiciste. Y si Dios realmente te llamó, es hora de que asumas esa responsabilidad y representes el derecho, la rectitud, la justicia. Porque Mm. así vas a agradar a Dios. No poniéndote la armadura de Saúl y tratando de decir, no, la izquierda, la izquierda, la izquierda. No. El derecho, la rectitud y la justicia. La reconciliación, la paz para el país. A veces, a ver, no es diciendo de que Dios está de parte de los republicanos, no es esa lógica, a mí me parece tosca y tonta, pero es decir, ¿qué son las cosas que necesita el país? Y que no es una sola cosa. Con eso estoy diciendo, tal vez en la derecha hay muchas cosas potenciales, que no las vemos ahora, Uh -huh. pero dentro de lo que está pasando, el marasmo de la derecha actual, pero hay cosas que de ahí pueden ser justas y que se necesitan representantes ahí para que lo tiren hacia adelante. Tal Por vez hay supuesto. cosas, aunque le saque roncha a algunos, hay cosas dentro del conglomerado de apruebo dignidad que se necesita también juzgar y que desde esa posición que es sensible a esa área, se necesita también allí. ¿Cómo entender eso? Bueno, trata de entender a la historia de la humanidad, pero si usted tiene una sensibilidad hacia cierto sector, que entonces usted sea un militante con una voz profética dentro de ese Por sector. supuesto. Por supuesto. Por supuesto. O sea, si está Jadwe pisándole los talones a Boric y picaneándole diciendo, oye, no te mováis de un programa, ¿por qué no hay un alcalde canuto que dice, oye, Jadwe, déjalo tranquilo? O, oye, yo no opino como tú. Y pertenezco al mismo conglomerado, pero yo opino esto. ¿Cachai? Y yo opino esto otro y no sé qué. O sea, seamos una voz profética. Ahí es donde a mí me llama la atención lo que empezó a suceder, no sé si a la altura del estallido social o después, pero con la voz que se levantó desde los municipios. Y muchos de ellos siendo duros críticos desde de su Sí, mismo, sí. de sus mismas coaliciones. Y a mí me parece interesante como algo de rescatar. Eh, Yo creo que estamos para cerrar. ¿Tenía una sí, cita? sí, era la cita de Bauman, que no la encuentro ahora. Eh, ¿Dónde estás? No la encuentro. Pero, pero quizá enunciarle, porque siento yo que el tema de la migración vamos a tener que volver y a lo que significa. Aquí está. Mira, dice. Esto para cerrar y voy a dar una pequeña reflexión sobre lo que le está diciendo aquí para enunciarlo, para hablarlo en los siguientes capítulos. Dice Bauman del libro La globalización. Para que algunos se enteren de que Bauman escribió más libros aparte, La modernidad líquida. Dice esto es de la introducción. El cuarto capítulo reseña las consecuencias culturales de las transformaciones mencionadas. Se postula como efecto general la bifurcación y polarización de las vivencias humanas, donde los símbolos culturales compartidos sirven a dos interpretaciones nítidamente diferenciadas. O sea, a nivel global, Mm. un solo problema va Sí. a tener puntos de vista muy diferentes. En cursiva, la vida errante, la migración. La vida errante tiene significados diametralmente opuestos para quienes ocupan la cima y quienes ocupan la base de la nueva jerarquía. En tanto, el grueso de la población, la nueva clase media, entre comillas, que oscila entre los dos extremos, sobrelleva el mayor peso de esa oposición y por ello padece una aguda incertidumbre existencial, ansiedad y medio. Hago Mm. pausa en la cita y decir, bueno, yo creo que ese es el reto de la hermandad actualmente, de no caer en este juego y a ver, reconciliar lo que se produce por la tensión de los extremos, lo que está arriba y la base, y también lo que está sucediendo en el corazón de los que está al medio y que este profeta Bauman lo está diciendo.
se sostiene que la necesidad de mitigar esos miedos y neutralizar su potencial para generar descontento es, a su vez, un poderoso factor que contribuye a una mayor polarización de los dos significados de la movilidad. Porque movilidad no significa lo mismo para el que puede comprarse un pasaje e ir a pasar sus vacaciones a Europa, a lo que significa movilidad al que echa en su mochila lo esencial y cruzar un desierto para ver si sobrevive y llega al país que le prestaría más oportunidades. Yo creo que con lo que dice Bauman, que lo dice de forma muy lúcida, un profeta en la sociología, recoger esa voz y decir, no tenemos que responder a las voces de los miedos. Eso no quiere decir de que no tengamos una noción de alarma respecto a las crisis, pero saber de que un mismo problema no le recae igual a todos los afectados. Una cosa es cómo le afecta efectivamente a la clase media, entre comillas, que puedes verse tentada en tomar un carrito y echarlo al fuego, pero también entender de que esa clase media, por así decirlo, que está entre los que sí se pueden pagar el lujo de la movilidad y los que tienen que pagar el precio de la movilidad de otros, eh, también calmar el miedo con soluciones que sean dignas. Porque también es cierto que hay mucha gente que dice que no sabría qué hacer con este problema, entonces opta por la salida más pasional. Por ese lado les tolero algunas cosas, pero entonces traer calma, traer la paz que nos brinda de que el Señor dice, yo voy a traer provisión, y no solamente provisión monetaria, sino provisión de ideas, Mm. provisión profesional para tener miradas críticas y estudiadas de la situación, o al menos la provisión emocional de decir, no sé qué vamos a hacer, pero tampoco es bueno que yo reaccione así frente a esta crisis y a la gente que está llegando a nuestro país, gente pobre buscando oportunidades aquí. A ver, es obvio que hay gente que está llegando también con antecedentes criminales y que vienen a traer su corrupción a nuestro país, pero aquí ya hay corrupción y estamos hablando fuera de esa población, sino gente pobre, porque a veces es también muy cierto que aquí no se le tiene fobia, por así decirlo, no se le tiene resistencia al migrante por ser migrante, es porque es pobre. Porque al migrante que viene con plata, y es que como dice Bauman, que está arriba en la posición de movilidad, a él no se le cierran las puertas, Mm. pero sí al que molesta porque es pobre, porque viene con muchas demandas de necesidades. Bueno, hay que traer, hay que tener una mirada y un corazón y un sentimiento y una emoción que responda de forma digna y loable frente a los ojos justos de nuestro Dios, que nos demandó esto repetidas veces. Y quizás no estamos terminando el capítulo con una pregunta, pero sí con una aseveración, de volver a al texto inicial, que no es un texto que solamente recibió Jeremías. Esto fue un mensaje reiterativo y que es Ujú. transversal a toda la escritura. eh, Tenemos que estar preparados. Quizá la crisis no se va a solucionar con el gobierno que venga, sino que es un tema, a ver, este libro, La globalización, Bauman lo escribió hace bastante tiempo y es un tema que va a ser una crisis mundial y ya se instauró. El tema es cómo nosotros en nuestra casa nacional nos vamos a hacer cargo de forma digna de atender este y otros problemas, como también lo son la corrupción comercial. Eh, Eso, hermano. Siento que son temas que vamos a seguir conversando, pero hay que, para cerrar, yo creo, hay que estar a la altura y no con mirada humana, sino consultar a nuestro Dios, no cuáles son los principios desde los cuales actuar, porque esos ya están escritos. El tema es, necesitamos sabiduría para saber cómo aplicarlos en esta situación. Ujú. Coincido. Yo creo que estamos. Creo que Dios decidió poner a Nabucodonosor y quedarse con el botín de Egipto. Creo que está claro que va a haber un cambio de mando, eh, y Hay que aprovechar que esa, yo creo que hay que aprovechar esa puerta de decir, bueno, Señor, qué es lo que tú quieres hacer ujú, ahora? Por eso, yo creo que la oración tiene que ir hacia allá, de decir, bueno, eh, esa multiforme sabiduría tuya, eh,
¿cómo ahora la aterrizamos en términos concretos? No solamente de lo que hagamos en las cuatro paredes de nuestras iglesias o congregaciones, orando, sino de que hay toda una generación con herramientas profesionales o de voluntad. Hay gente que no es profesional, pero tiene fundaciones y tiene acciones también solidarias dentro de sus congregaciones. Ujú, Bueno, todas esas herramientas, ¿cómo las usamos? ujú. Ahora, en servicio al prójimo. Hay el gobierno que haya sobre nosotros. Nosotros tenemos una Exacto. tarea. El juicio comienza en casa. Ujú, Eso nos otorga de que en la medida que vamos resolviendo bien eso, también tenemos el peso moral para poder ser un aporte y no sumarnos de forma, no sé cómo decirlo, torpe a, al llamado de alerta que pseudos caudillos levantan, sino como no, actuar en la serenidad y en la diligencia que el Señor nos demanda desde su principio y con los sentimientos que Dios tiene respecto a estas crisis. y si nuestra iglesia no lo hace, dejémonos, me incluyo, de criticarlo y hagamos algo nosotros. Una pequeña caja de mercadería al vecino o a una familia que está pasando necesidad es una gran obra que puede comenzar como un gran proyecto. O como en este medio humilde, comunicacional, de soltar una voz y decir, no, no reaccione con pavor, no reaccione pasionalmente, no se deje llevar por manipulaciones emocionales, serénese, entre en el reposo del Señor y piense bien las cosas y piénselas con el corazón. Porque al punto de vista de nuestro Dios, mente y corazón están unidas. Alíñalas a la justicia de Dios. Eso sería octavo capítulo. Wow. Más de 2 meses. Gracias a los que nos están escuchando. Gracias, hermano, también por esta conversación. Gracias a las esposas por quedarse con los hijos. Amén. Sí, Dios la fortalezca. Amén.